Buenos días, chicos. Yo siempre con mi pelo peleándome con él. Bueno, en fin, cada uno es como es. Bueno, nuevo rinconcito que abro en el canal. No paro de abrir rincones, ¿no? En algún momento pararé. Tengo una línea clara, no os preocupéis, no me he vuelto loco. Hoy dedicamos a el nuevo rincón, se lo hacemos, este nuevo hueco se lo vamos a hacer a la disciplina antropológica. Bien, ¿qué es la antropología? Pues la ciencia que estudia al ser humano. En principio, nos vale con eso, ¿de acuerdo? Iremos viendo qué tiene que ver con la psicología, sin duda. Qué conexiones, qué relaciones tiene con... Bueno, la palabra viene del griego antropos, hombre, humano, y logos, conocimiento. La antropología, pues, es la ciencia que estudia al ser humano de una forma integral. Sus características físicas como animales y su cultura, que es el rasgo único no biológico. Aunque sobre eso habría mucho que hablar. Para abarcar la materia de estudio, la antropología recurre a herramientas y conocimientos producidos por las ciencias sociales y las ciencias naturales. La aspiración de la disciplina antropológica es producir conocimientos sobre el ser humano en diversas esferas, intentando abarcar tanto las estructuras sociales de la actualidad, la evolución biológica de nuestra especie, el desarrollo y los modos de vida de pueblos que han desaparecido y la diversidad de expresiones culturales y lingüísticas que caracterizan a la humanidad. Las facetas diversas del ser humano implicaron una especialización de los campos de la antropología. Cada uno de los campos de estudio del ser humano implicó el desarrollo de disciplinas que actualmente son consideradas como ciencias independientes, aunque mantienen un constante diálogo entre ellas. Se trata de la antropología física o biológica, de la arqueología, de la lingüística y de la antropología social. Con mucha frecuencia el término antropología solo se aplica a esta última, a la antropología social, que a su vez se ha diversificado en numerosas ramas, dependiendo de la orientación teórica, la materia de estudio, o bien como resultado de la interacción entre la antropología social y otras disciplinas. La disciplina antropológica se constituyó como disciplina independiente durante la segunda mitad del siglo XIX. Nuevamente tenemos al XIX como siglo en la que eclosiona la ciencia moderna, tal como la concebimos hoy, ¿no? Como la conocemos hoy. Uno de los factores que favoreció su aparición de la antropología como disciplina independiente, decimos, fue la difusión de la teoría de la evolución de Darwin, que en el campo de los estudios sobre la sociedad dio origen al evolucionismo social, entre cuyos principales autores se encuentra Herbert Spencer. Los primeros antropólogos pensaban que así como las especies evolucionaban de organismos sencillos a otros más complejos,
Las sociedades y las culturas de los humanos debían seguir el mismo proceso de evolución hasta producir estructuras complejas como su propia sociedad. Varios de los antropólogos pioneros eran abogados de profesión, de modo que las cuestiones jurídicas aparecieron frecuentemente como tema central de sus obras. A esta época corresponde el descubrimiento de los sistemas de parentesco por parte de Louis Henry Morgan. Desde el final del XIX, el enfoque adoptado por los primeros antropólogos fue puesto en tela de juicio por las siguientes generaciones. Después de la crítica de Franz Boas a la antropología evolucionista del siglo XIX, la mayor parte de las teorías producidas por los antropólogos de la primera generación se considera obsoleta. A partir de entonces, la antropología vio la aparición de varias corrientes durante el siglo XIX y el XX, entre ellas la escuela culturalista de Estados Unidos, el estructural funcionalismo, el estructuralismo antropológico, la antropología marxista, como no, el procesualismo, el indigenismo, entre otras. La antropología es, sobre todo, una ciencia integradora, como estamos viendo, que estudia al ser humano en el marco de la sociedad y la cultura a las que pertenece. Y al mismo tiempo, como producto de estas, no podemos olvidarlo. Se le puede definir o se la puede definir como la ciencia que se ocupa de estudiar el origen y desarrollo de toda la gama de la variabilidad humana y los modos de comportamiento sociales a través del tiempo y el espacio. Esto es, del proceso biosocial de la existencia de la especie humana. Entremos en los antecedentes de la disciplina antropológica. Se atribuye al explorador François Péron haber sido quien usó por primera vez el término antropología. Péron recogió en su obra, un conjunto de datos sobre los aborígenes de Tasmania, que fueron casi exterminados en los años que siguieron al paso de Péron por la isla. No obstante, Péron no fue el primero ni el más antiguo de quienes estaban interesados en la cuestión de la diversidad humana y sus manifestaciones. El estudio del ser humano es muy antiguo. Heródoto, que vivió en el siglo V a.C., en sus historias nos cuenta las diferencias entre los distintos habitantes del mundo: Libia, Egipto, Grecia, Asia Menor, y nos habla de las diferencias de cráneo entre egipcios y persas, por poner algunos ejemplos. Hipócrates, que vive entre el 460 y el 377 a.C., lanza la teoría de que el medio influye en los caracteres físicos del ser humano y llama la atención sobre las diferencias de quienes habitan climas distintos. Aristóteles, en el siglo IV a.C., estudia al ser humano por ser el animal más complejo, nos dice. Llama la atención
sobre el tamaño de su cráneo, mucho mayor que en el resto de animales, así como sobre su carácter bípedo y sobre que es el único animal capaz de deliberar y reflexionar. Define al hombre como zoon politikon o animal político. Algunos autores consideran a Fray Bernardino de Sahagún como uno de los antecedentes más notables de la etnografía. De la misma manera que otros misioneros del siglo XVI, Sahagún estaba preocupado por las diversas maneras en que la religión de los indígenas podía confundirse con el cristianismo recién implantado. En el afán de comprender mejor a los pueblos nahuas del centro de la Nueva España, Sahagún investigó de manera muy detallada la historia, las costumbres y las creencias de los nahuas antes de la llegada de los españoles. Para hacerlo tuvo que aprender náhuatl. Luego, con el apoyo de algunos de sus informantes, organizó la información obtenida en una obra pensada para un público más o menos amplio. El resultado fue el Códice Florentino, de vital importancia en el conocimiento de la civilización mesoamericana precolombina. Y hemos introducido un concepto, la etnografía, de grandísima importancia en los estudios antropológicos, así como el de informante, que luego desarrollaremos. Georges Louis Leclerc de Buffon, naturalista que escribió Histoire naturelle en 1749, enlaza las ciencias naturales y la diversidad física de la especie humana, anatomía comparada, con la inquietud por comprender la diversidad de las expresiones culturales de los pueblos. De manera análoga, algunos pensadores de la Ilustración, como Montesquieu, Rousseau e incluso el matemático D'Alembert, abordaron la materia y propusieron algunas hipótesis sobre el origen de las relaciones sociales, las formas de gobierno y los temperamentos de las naciones. Hagamos una breve historia. Durante el siglo XIX, la llamada entonces antropología general incluía un amplísimo espectro de intereses, desde la paleontología del Cuaternario al folclore europeo, pasando por el estudio comparado de los pueblos aborígenes. Fue por ello una rama de la historia natural y del historicismo cultural alemán que se propuso el estudio científico de la historia de la diversidad humana. Tras la aparición de los modelos evolucionistas y el desarrollo del método científico en las ciencias naturales, muchos autores pensaron que los fenómenos históricos también seguirían pautas deducibles por observación. El desarrollo inicial de la antropología como disciplina más o menos autónoma del conjunto de las ciencias naturales coincide con el auge del pensamiento ilustrado y posteriormente del positivismo, que elevaba la razón a una capacidad distintiva de los seres humanos. Su desarrollo se pudo vincular muy pronto a los intereses del colonialismo europeo derivado de la Revolución Industrial.
Por razones que tienen que ver con el proyecto de la New Republic y sobre todo con el problema de la gestión de los asuntos indios, la antropología de campo empezó a tener bases profesionales en Estados Unidos en el último tercio del siglo XIX a partir del Bureau of American Ethnology y de la Smithsonian Institution. El antropólogo alemán Franz Boas, inicialmente vinculado a este tipo de tarea, institucionalizó académica y profesionalmente la antropología en los Estados Unidos de América. En la Gran Bretaña victoriana, Edward Barnett Tylor y posteriormente autores como William Rivers y más tarde Bronislaw Malinowski y Alfred Reginald Radcliffe Brown desarrollaron un modelo profesionalizado de antropología académica. Lo mismo sucedió en Alemania antes de 1918. En todas las potencias coloniales de principios del siglo XX, hay esbozos de profesionalización de la antropología que no acabaron de cuajar hasta después de la Segunda Guerra Mundial. En el caso de España, puede citarse a Julio Caro Baroja y a diversos africanistas y arabistas que estudiaron las culturas del norte de África. En todos los países occidentales se incorporó el modelo profesional de la antropología anglosajona. Por este motivo, la mayor parte de la producción de la antropología social o cultural antes de 1960, lo que se conoce como modelo antropológico clásico, se basa en etnografías producidas en América, Asia, Oceanía y África, pero con un peso muy inferior de Europa. La razón es que en el continente europeo prevaleció una etnografía positivista, destinada a apuntalar un discurso sobre la identidad nacional, tanto en los países germánicos como en los escandinavos y los eslavos. Históricamente, hablando, el proyecto de antropología general se componía de 4 ramas: la lingüística, la arqueología, la antropología biológica y la antropología social, referida a esta última como antropología cultural o etnología en algunos países. Estas últimas ponen especial énfasis en el análisis comparado de la cultura, término sobre el que no existe consenso entre las corrientes antropológicas. Subrayamos esto. Nos referimos al término cultura. Y este análisis comparado de la cultura se realiza básicamente por un proceso trifásico que comprende en primera instancia una investigación de gabinete, en segundo lugar una inmersión cultural que se conoce como etnografía o trabajo de campo y por último el análisis de los datos obtenidos mediante el trabajo de campo. El modelo antropológico clásico de la antropología social fue abandonado en la segunda mitad del siglo XX y actualmente los antropólogos trabajan prácticamente todos los ámbitos de la cultura, la sociedad y la lingüística.
Terminaremos el vídeo con analizando el objeto o exponiendo cuál es el objeto de estudio antropológico. En referencia a la etnografía, un apunte, y es que el Códice Florentino de Bernardino de Sahagún, citado anteriormente, es considerado el antecedente de la etnografía. La materia de estudio de la antropología ha sido materia de debate desde el nacimiento de la disciplina. Aunque es común a todas las posturas compartir la preocupación por producir conocimiento sobre el ser humano. La manera en que se aborda la cuestión es lo que plantea el desacuerdo, porque la materia puede abordarse desde diversos puntos de vista. Sin embargo, desde el inicio, la configuración epistemológica de la antropología consistió en la pregunta por el otro. Esta es una cuestión central en las ciencias y disciplinas antropológicas que se van configurando desde el Renacimiento. Tras el desarrollo de diferentes tradiciones teóricas en diversos países, entró en debate cuál era el aspecto de la vida humana que correspondía a estudiar a la antropología. Para esa época, los lingüistas y arqueólogos ya habían definido sus propios campos de acción. Edward Barnett Tylor, en las primeras líneas del capítulo primero de su obra Cultura Primitiva, había propuesto que el objeto era la cultura o civilización, entendida como un todo complejo que incluye las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos adquiridos por el ser humano como miembro de una sociedad. Esta propuesta está presente en todas las corrientes de la antropología, ya sea que se declaren a favor o en contra. Sin embargo, a partir del debate, se presenta un fenómeno de constante atomización en la disciplina, a tal grado que para muchos autores, por citar el ejemplo más conocido, el estudio de la cultura sería el campo de la antropología cultural. El de las estructuras sociales sería facultad de la antropología social, propiamente dicha. Aunque en las facultades españolas el grado, los estudios que abrazan a la disciplina son los estudios de antropología social y cultural. De esta suerte, Radcliffe Brown, antropólogo social, consideraba como una disciplina diferente y errada, por lo demás, la que realizaban a Franz Boas y sus alumnos, antropólogos culturales. Según Clive Geertz, el objeto de la antropología es el estudio de la diversidad cultural. Pues bien, la antropología es una ciencia que estudia las respuestas del ser humano ante el medio, las relaciones interpersonales y el marco sociocultural en que se desenvuelven, cuyo objeto va a ser el estudio del ser humano en sus múltiples relaciones. Además,
Estudia la cultura como elemento diferenciador de los demás seres humanos. Estudia, pues, al ser humano en su totalidad, incluyendo los aspectos biológicos y socioculturales como parte integral de cualquier grupo o sociedad. Se convirtió en una ciencia empírica que reunió mucha información. Además, fue la primera ciencia que introdujo el trabajo de campo y surge de los relatos de viajeros, misioneros, etc. Autores como Manuel Marzal, 1998, sostienen que antropología cultural, antropología social y etnología son la misma disciplina, lo que acabamos de mencionar. Bueno, pues ahora sí, me parece que vamos a dar por concluido el vídeo de hoy. Os agradezco vuestra presencia, vuestro apoyo, vuestro compromiso con el canal. Os animo a suscribiros si no lo habéis hecho ya. A que le deis me gusta si efectivamente os ha gustado o os ha parecido de interés el vídeo. Y bueno, y nada más. Y nada más. El canal está en marcha, sigue caminando, avanzando, progresando lentamente. Y ya antes de despedirme finalmente de vosotros, permitidme recordaros que estoy en los últimos días de captación de alumnos. Solamente me queda una vacante para mis clases de refuerzo escolar con programa de tutorización integral del alumno o alumna, alumnos entre quinto de primaria y segundo de bachillerato. En el caso de los bachilleratos es indiferente la modalidad de bachillerato, puedo cubrir todas las modalidades de bachillerato, tengo los conocimientos necesarios para reforzar las asignaturas tanto de ciencias como de humanidades. Y sí, quedan incluidas las matemáticas, por la materia por la que me preguntáis muchísimos de vosotros, padres y madres. Decir que además podré atender, si se da la circunstancia, la existencia de dificultades de aprendizaje en vuestros hijos o hijas, así como de altas capacidades o rasgo de superdotación intelectual si vuestros hijos o hijas tienen tal rasgo de inteligencia, ¿no? Además, es una materia en la que me estoy doctorando, la de la superdotación y la de las altas capacidades, teoría de la inteligencia, y todos mis conocimientos los pondré al servicio de aquellos alumnos a los que tutorice, a los que refuerce las materias que estudian, que aprenden en el colegio, en el instituto, según el momento el curso en el que se encuentren, ¿no? Cada uno de ellos. Podéis contactar conmigo a través del teléfono, del correo electrónico que aparece en mi página de Facebook, sin restricciones, abierto plenamente al público. El teléfono es el 606-450-781, repito, 606-450-781, con el 34 delante, si llamáis desde fuera de España, alguno lo hace. ¿Qué más? El correo electrónico j minúscula 1403.isla@gmail.com, el correo de Google. Repito, j minúscula 1403.isla, isla, minúsculas, @gmail.com, el correo de Google. Y dicho esto, ahora sí me despido de vosotros con un saludo afectuoso. Hasta el próximo vídeo, que llegará bien pronto al canal. Muchas gracias por estar ahí. Os reitero, es siempre un placer contar con vuestra presencia
Y además os comparto que mi amigo Freud está igualmente encantado de que aprendáis con él, de que os motivéis con él, de que os inspiréis en él, de todo lo bueno que podáis extraer de él. Para eso nació, para eso sigue vivo y para eso esperemos continúe en pie por mucho tiempo. Hasta pronto, muchas gracias.